Esta historia comenzó con esta bebé abandonada en un bosque cerca a una quebrada. La rescataron los bomberos un día de lluvia. Pero el rescate es solo el primer paso. Lo que viene después es una batalla por la vida que hoy les enseñaré a ganar. Después de esto, una vecina la cuidó más o menos 8 días, pero como es tan bebé requiere muchísimo tiempo y cuidado. A pesar de tener ya muchos animales, decidimos adoptarla. Cuando la adoptamos tenía aproximadamente 25 días y pesaba solamente 190 gramos, estaba muy bajita de peso. Por esta razón es vital empezar de inmediato con un alimento especializado que tenga todos los nutrientes, grasas y vitaminas que ella necesita para recuperar fuerza y empezar a subir de peso día a día. En estos casos, cada mililitro de comida cuenta para ganarle la carrera a la muerte. Un gatito neonatal como Lluvia no puede regular su propia temperatura. Sin el calor de su madre, un bebé puede entrar en hipotermia rápidamente. Si encuentran uno, lo primero es el calor. Preparen una incubadora casera. Para su camita usamos un cajón de madera con colchón de espuma y cobija de lana. Le ponemos un termo con agua caliente debajo. También puedes usar una botella de gaseosa vacía con agua tibia o una bolsa de agua, siempre todo bien tapado. Y quitemos ese mito de que si lloran hay que dejarlos llorar. Ellos piden lo que necesitan y hay que dárselo. La leche especializada para gatitos la encuentras en veterinarias, agropecuarias o por internet. Si no tienes dinero o acceso, la de cabra es una buena alternativa de emergencia. Aquí quiero decirte algo muy importante. Nunca le des a un gatito leche de humanos o de vaca, porque su sistema no la puede procesar bien y puede tener diarreas fatales. Exacto. Cuidar un gatito bebé implica levantarse varias veces en la madrugada. Es importante alimentarlos y enseñarles a usar su cajita de tierra. A los 3 días de su llegada vi que tenía mucha barriguita, así que averiguamos un purgante para cachorros gatitos. Hay que seguir las indicaciones de la marca y pesar al gatico con precisión, porque una dosis de más puede ser mortal. Se da una dosis el primer día, otra el segundo y se repite a los 21 días. Estos medicamentos son espesos, así que después de dárselo limpia su boquita para que no sienta ganas de vomitar. Como ella aún no sabe limpiarse solita, le lavamos la colita en una coquita con agua tibia o la limpiamos con un trapo húmedo. En esto, mi perrita Sophie, que es la nana de todos los bebés que llegan, nos ayuda un montón. Es su gran nana. Eso requiere de mucho amor y paciencia. Como ya le están saliendo los dientes de adelante y los colmillos, empezamos el destete con carne para cachorros. Primero con mis dedos, luego mezclada con un poquito de leche hasta que come solita en su plato plano. También la sacamos al sol con sombra cerca, para que pueda asolearse si quiere o entrar a la casa si quiere. Ya empieza a entender su nombre cuando la llamamos y se acerca agazapada. Ella siempre está detrás mío y me acompaña a todas partes a hacer las tareas de la finca. Por ejemplo, cuando voy a recoger las plantas de los conejitos, la meto dentro de la canasta porque siempre se queda llorando si la dejo sola. Así compartimos el día a día mientras ella explora. Luego vamos juntas a llevarles la comida a los conejitos y aprovechamos para que se conozcan. Fue hermoso ver cómo los conejitos se acercaban a leerla con tanta curiosidad. Ella se quedó muy tranquila entendiendo que a los más pequeños también se les respeta. Verla crecer y adaptarse es maravilloso. Ya es una más de la gran familia. Se la pasa jugando feliz con Sophie, que es su gran niñera, y ya conoció a Tolú, a Jaro, a Selva, nuestras otras gatitas del refugio. Saber que se siente segura es la mayor recompensa a todo el esfuerzo. Para consentirla y relajarla, yo uso un truco que me enseñaron. La peino suavemente con un cepillo de dientes húmedo. Para ella esto se siente exactamente como los lamidos y las caricias de su mamá gata. Es un momento de pura conexión que la tranquiliza muchísimo y la ayuda a dormir feliz. Miren esto tan hermoso, ya está empezando a acicalarse solita. El instinto es maravilloso.
Ver que ella busca limpiarse por sí misma es una gran señal de que se va sintiendo con más energía, más fuerte y mucho más independiente cada día. El esfuerzo de cada tetero en la madrugada ha valido la pena. Hace apenas una semana, cuando llegó, pesaba unos críticos 190 gramos. Hoy, tan solo 7 días después, pusimos a prueba la báscula y ya está pesando 260 gramos. Darle hogar a un animalito que no lo tiene o sembrar un árbol no son actos heroicos, es la forma de devolverle a la tierra lo mucho que nos da. Gracias por acompañarnos en la Casa del Jaguar. Si te gustó este video, te invito a que mires a tu alrededor. Siempre hay una vida que cuidar o una semilla que sembrar. Sigamos construyendo este santuario juntos.